Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este espacio donde podemos lograr lo que querramos a cualquier edad. La cuestión es proponérselo. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre el miedo, eso que nos frena, que nos puede hasta paralizar y así no logramos lo que queremos. Vamos a romper con los miedos. Vamos a saber qué es el miedo. Para eso nos acompaña la doctora Bárbara Lili Poniema. La doctora Lili, ella es psiquiatra, fíjate, psicofarmacóloga, graduada de la Universidad de Buenos Aires y también del programa de psiquiatría del Hospital Zucker Hillside en Nueva York, 25 años de experiencia y miembro distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría. Doctora Lili, gracias por estar con nosotros y comenzamos. ¿Qué es el miedo? Bueno, hola Denise y gracias por invitarme a participar. El miedo yo diría que es una sensación que, como creo que se sabe bien, nos protege de dolor, por eso aparece el miedo. Por otro lado, el miedo también es una carta de presentación del nivel de sensibilidad que tenemos como personas. Y además el miedo tiene un tercer componente que es muy interesante, que es una especie de engaño. El miedo es una especie de cortina de humo que no nos deja mirar más allá de ese miedo, nos mantiene siempre en vilo sobre el miedo. Y te lo digo yo, por mi experiencia, puede llegar a ser terrible, te puede llegar a paralizar. Creo que es muy común ver que la gente como que se mantiene en un nivel de comodidad para no sentir estas sensaciones que trae el miedo y que no podemos soportar todo el día estar sintiendo miedo. Creo que a veces tiene que ver con la persona y en el momento de su vida, si tiene en ese momento el tiempo y la capacidad de enfrentar esos miedos o el tiempo o la compañía necesaria para no sentirse tan solo en esa lucha. Pero ¿qué nos provoca el miedo? Son muy buenas preguntas. El miedo lo provoca en general una situación externa que se conecta directamente con una situación muy personal y emocional de la persona. Cuando esa conexión existe directamente de lo externo hacia lo que nos provoca internamente, aparece ese miedo. Y tiene que ver, como decíamos antes, por un lado, para protegernos de un dolor y además con la sensibilidad misma de la persona que está experimentando ese miedo. Bueno, y más allá de una función del cerebro para protegernos, también hay muchos miedos que aprendemos desde nuestra crianza. Sí, lo que aprendemos y ya sabemos que también es una forma de funcionar frente al estrés. Entonces, si crecemos en situaciones familiares o personales o de países en las que se reacciona de cierta forma a situaciones nuevas, vamos a aprender un modelo de reacción hacia lo nuevo. Y la vida, como bien lo sabes tú, uno disfruta las sensaciones nuevas, los viajes, los lugares nuevos, las personas nuevas, pero si hemos aprendido de pequeños que se reacciona de una forma muy emocional y muy reactiva a eso, es algo que vamos a llevar con nosotros cuando crecemos. Y entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar? ¿Qué hacemos para aprender a lidiar con esa sensación que puede ser muy desgastante? Y cansa, y realmente es exhaustivo a veces la cabeza como se pone cuando nos enfrentamos a esta situación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos ese miedo. En vez de decir, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, o empezar a reconocer que al lado nuestro, y sin pelearlo, tenemos una especie de compañero o compañera que está con nosotros y empezar a conocerlo. Empezar a ver qué nos desencadena el miedo, qué grande es, cuando es pequeño, cuando es grande, las diferentes facetas que presenta y nuestras reacciones, si nos quedamos en casa todo el día o siempre vamos al mismo café o siempre llamamos a la misma persona. ¿Cuáles son los patrones de funcionamiento que nos está haciendo tener este personaje que tenemos al lado que lo llamamos miedo? Vamos a llevar todo eso de la teoría a la práctica, porque muchas de mis seguidoras me dicen, pregúntale a la doctora Lili sobre este miedo que tengo y qué hago con él, ¿ok? Vamos allá. Tengo miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. Y yo diría que lo primero es empezar a tener una conversación consigo misma, con una amiga,
¿Qué es esta incertidumbre? ¿En qué se nos plantea en nuestra vida personal? Es muy diferente, es muy personal lo del miedo. ¿Qué es incertidumbre? ¿Voy a algún sitio? ¿Qué es incertidumbre para esa persona? Y empezar a hablar de esto. Tengo miedo de quedarme soltera, pero por otro lado, le tengo miedo al amor y a que me rompan el corazón. Sí, creo que son buenísimas estas preguntas porque tenemos que entender que cuando uno dice de que voy a quedarme soltera, le está asociando un significado a ese solterismo y va a depender de la persona y de la mujer que nos está escuchando. Para ciertas mujeres ser soltera es, por ejemplo, ser aburrida. Y bueno, tenemos que demostrar que no es así. Para ciertas mujeres ser soltera es ser gorda, por ejemplo. Y bueno, tratar de entender que no tiene que ser así. Empezar a disecar los significados que le agregamos a estas cosas que nos dan miedo. La incertidumbre es que nos van a lastimar, por ejemplo, si yo me estoy Claro. enfrentando. ¿Y por qué no nos preparamos a que cuando estamos en una situación nueva o desconocida, cómo nos protegemos? Obviamente que no nos lastimen, nadie quiere ser lastimado, pero eso no quiere decir que uno no quiera conocer gente nueva, lugares nuevos, situaciones nuevas. Claro que sí. Tengo miedo de que mi marido me deje. Esa es creo que es una situación muy sensible para mucha gente porque lo escuchamos alrededor nuestro también. Lo más importante cuando este miedo y tenemos la persona cerca es hablarlo entre nosotros y también entender nuestra sensibilidad. Capaz nos ha dejado antes un padre, una madre, nos hemos sentido abandonados porque hemos tenido que dejar nuestros países y eso nos causa una sensación de abandono cuando llegamos al nuevo país donde estamos viviendo y esos años en el que uno se vuelve a arraigar son muy dolorosos y nos va a crear una sensibilidad personal que tenemos que estar muy alerta a no traerla a flor de piel en todas las situaciones que nos presentamos. Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Otra, tengo miedo de invertir en estos momentos de tanta inseguridad económica. Y tú sabes que muchos de nosotros no tenemos como prioridad a lo mejor invertir. Tendríamos que hacerlo, pero no lo hacemos. Bueno, esos miedos que son muy concretos, habría que sugerir que estas personas hablen con sus amigas, con la gente que conocen, con familia, a ver qué han hecho con el tema este Claro. de invertir, para no leer cosas online que pueden guiarnos en el camino incorrecto. Pero muchos de nosotros nos quedamos en el trabajo, per secula seculorum, en el mismo trabajo, estemos o no satisfechos porque tenemos miedo de no conseguir otro trabajo, de quedarnos desempleados, de que el otro trabajo no sea, o sea, todavía peor. Sí, pero también es verdad que no hay que pensar que siempre lo desconocido y lo nuevo es mejor que lo que ya tenemos, porque eso también habla de una pequeña falta de autoestima en que hemos logrado tal vez un trabajo que, bueno, por ahí hay que dar un poquito de sal y pimienta al trabajo. No siempre hay que cambiar las cosas y no siempre hay que ir a la incertidumbre para creer que es mejor o nos va a llenar más. A veces, cuando estamos ya satisfechos con algo, encontrar diferentes capas para darle un poquito más de emoción y vida a lo que ya tenemos es un trabajo muy interesante de hacer. Aquí te tengo otra. Tengo miedo a envejecer y a los achaques de la vejez. Sí, eso hay que lucharlo con compañerismo, con apoyo y si para uno la vejez es, por ejemplo, no salir, hay que empezar a hacer realmente lo contrario y salir. Si la vejez es no hablar con alguien, ir a tomar un cafecito a algún lugar. Si uno piensa que ser joven es cambiar algo, empezar a luchar contra esas rutinas que son muy saludables las rutinas, pero algunas nos mantienen en un nivel de falta de estímulo que no es sano tampoco para la cabeza. Las situaciones nuevas, pero siempre que sean, como se dice, safe, que no sean Seguro, peligrosas, son claro. muy sanas. Eso no quiere decir que uno tiene que hacer cosas que no son, que son peligrosas, obviamente, ¿no? Pero dentro de lo conocido, darle un poquito de sal y pimienta a las situaciones mantiene la cabeza muy joven, sí.
Tengo miedo de no encontrar amor después de los 50 o después de los 60. Me quedo sola. El amor es una palabra muy amplia. Creo que uno puede sentir amor por muchas cosas y no por eso tiene que buscar una persona. Uno puede sentir amor por los amigos, Muy sentir bien. amor en situaciones. El amor es una conexión emocional muy fuerte con algo y con alguien. No tiene que ser por eso una pareja. Tampoco tiene que ser una pareja, puede ser un compañero de viaje. No tiene siempre que ser lo mismo que hemos perdido, que no sé exacto. Y tú hablaste de autoestima. ¿Cómo creamos esa confianza en nosotras mismas? Autoconfianza, amor propio, son retos que tenemos a diario, ¿no? Y hay que seguir teniéndolos, porque eso es lo que nos mantiene ágiles mentalmente. La autoestima, ahí es donde el miedo pasa a ser una cortina de humo, en la que no nos deja mirar más allá. Entonces, cuando entendemos que el miedo también es algo que nos tiene siempre ocupados, en lo que tenemos miedo y en esto, y estamos siempre pensando en lo que no podemos hacer, Ujú. en algún momento, ese es el trabajo personal, que por supuesto está la famosa terapia, que es una conversación con Ay, un bueno, profesional, que claro. nos empieza a dejar rascar un poquito y correr ese eh, humo que no nos deja ver qué es lo que personalmente nos provoca esos miedos a todas esas situaciones que queremos, realmente queremos llegar, queremos experimentar y nos está como atando como un ancla. Claro, bueno, y ahí voy. ¿Qué tipo de terapia y también de medicamento existe para tratar con estas situaciones, ¿no? Con esta umbrella, con esta sombrilla de emociones al que se le llama miedo, ¿no? Bueno, en realidad la terapia tiene que acomodarse a lo que el paciente necesita. O sea, yo he tenido pacientes que empiezan con terapia cognitiva y en un momento se empiezan a sentir más cómodos y empiezan a querer hacer una terapia mucho más orientada a el estudio personal de la persona de uno, de dónde venimos y qué es lo que nos trae esos miedos. Yo creo que es muy importante que un terapeuta escuche al paciente y acomode las técnicas terapéuticas a lo que la persona necesita. Perdón, doctora Lili, para los que no sabemos, ¿qué es la terapia cognitiva? La terapia cognitiva es una terapia que modifica la forma de pensar sobre las situaciones. Entonces, si yo pienso que salir temprano me da miedo porque voy a fallar en algo, empezamos a cambiar esa forma de pensar y a hacer los comportamientos que podemos para cambiar el framework, o sea, el marco de trabajo de la persona. Es una terapia muy específica con deberes. El paciente tiene que hacer deberes para entender cómo va pensando en las situaciones y traerlos a terapia y discutirlos. Pero de a poquito, cuando el paciente aprende esas técnicas, es muy importante que el terapeuta pueda entrar un poquito más profundo en la persona. Y a todo esto estamos hablando de miedos, de fobias, de ansiedades, cómo se diferencian, hay gradaciones. Bueno, sí, por supuesto. La fobia que bien mencionas, Denise, es un miedo encapsulado. Es un muy lindo trabajo para empezar. Yo diría que cada persona debería encontrar su fobia y empezar, aunque sea una fobia tonta, por decir una palabra, y a partir de ahí empezar a pensar, ay, ¿y por qué no me gusta el color de un cierto tipo, el amarillo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y empezar a ver cómo uno empieza a conectar pensamientos a cosas o animales a veces, o bueno, de ahí creo que es un muy lindo trabajo para empezar y muy benigno, no hay contraindicación para hacer eso. Te cuento que yo he estado en terapia muchas veces en mi vida y me ha ayudado muchísimo. Imagínate qué sería de mí sin terapia. No, no quiero ni pensarlo. Pero además de eso, yo me hablo a mí en el espejo. Y te cuento, yo tengo terror, o tenía terror de viajar sola. Y recién fui a Italia. Y yo me hablaba todos los días durante el viaje. Me hablaba, bueno, cuando estaba acá en Nueva York, todos los días durante el viaje me decía, ¿a qué le tienes miedo? Oye, miedo. Y yo le decía, oye, miedo, le hablaba como si fuera una persona.
tú no vas a acabar conmigo. Yo voy a tomar ese tren, yo voy a llegar a Florencia y voy a disfrutar de Florencia. Tú no puedes conmigo. Y me funcionó. Sí. Sí, es muy importante eso, entender que incluso cuando uno viaja, lleva el miedo en la mochila y hablarle y un poco amansarlo. Y siempre hacer las cosas con el doble de tiempo, porque ese tren, cuando uno tiene miedo, entonces tiene que llegar por ahí una hora antes a la Claro. estación, hablar con el guarda que está ahí, preguntar tres Claro. veces lo mismo. Esos pequeños pasos son los que, y sobre todo si uno puede aún mejor ir acompañado de otra persona, pero siempre el miedo presente. Nunca tratar de luchar contra el miedo porque el miedo va a ganar. Esto Y, no es una guerra, esto es acompañarse y amigarse para amansarlo y entrenarlo a lo que nosotros queremos. y precisamente nosotras tuvimos esta conversación inicial porque te dije que muchas de mis seguidoras, cuando les hablé del viaje a Italia, me dijeron, no me atrevo a hacerlo porque le tengo miedo a viajar sola. ¿Qué tú le dirías a todas esas señoras que no se atreven a viajar sola? Bueno, si uno no quiere, no tiene que viajar solo. Creo que Claro. puede ser más divertido viajar con un acompañante. Puede empezar a hablar con estas amistades, a veces una nieta, a veces una prima, y ver si uno puede juntarse, aunque sea unos días. Y no tiene que ser un viaje transatlántico, por ahí podemos empezar con un viaje más local, Claro, claro. tomar un tren a un sitio por aquí, que hay muchos lugares bonitos donde uno vive, empezar a romper ese hielo y ahí uno es increíble la proyección que tiene cuando uno hace un pequeñecito viaje local, cómo la cabeza se empieza a liberar y el humo ese, que es esa cortina de humo que nos da el miedo, de a poquito uno se empieza a animar a vispear atrás de la cortina. Claro, estaba leyendo que existen tres miedos fundamentales que nos pueden marcar para siempre, ¿no? Y claro, se refiere al abandono, la humillación y el rechazo. ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué nos marcan tanto? Y bueno, ¿qué hacer para vencer Bueno, estos esos miedos? miedos son los que en algún momento podríamos llamarlos traumas, Trauma. sobre todo si ocurren al principio de nuestra vida. Claro. Entonces, si nosotros hemos experimentado algo así, después cuando perdemos el tren, se nos va a aparecer, como hablaba yo, de la segundo componente del miedo, que es esa sensibilidad que tenemos. Entonces, el miedo es una protección, una sensibilidad que tenemos personal, y entonces en cada situación nueva o de, entre comillas, un fallo, se nos va a aparecer sensibilidad y es muy doloroso. Creo que es muy bueno hablar para mí, con un profesional para que nos pueda guiar y que no todas las experiencias que tengamos tengan que volver a esa sensación de humillación o abandono o ser el último orejón del tarro que nos ha pasado tantas veces. Claro. Y doctora Lili, hay tal cosa como el miedo evolutivo que, bueno, con el pasar del tiempo, y con la edad, con la terapia, pues se va, nosotros nos vamos fortaleciendo y vamos de alguna manera soltando esa aprehensión. Yo no creo que por ser más grande o madurar uno tenga menos aprehensión. De hecho, a veces es lo contrario. Si uno no trabaja en esas aprehensiones al principio de nuestros años, después creo que se encapsulan y es Mm. muy difícil. Uno ya empieza a dejar de ver esos amigos que nos provocan un poquito de incertidumbre. Uno se empieza a acomodar aún más. Yo creo que es muy importante entender que la vida nos trae situaciones sumamente complejas y en cualquier momento empezar a trabajar los miedos es un trabajo que nos llevamos de ahí en adelante para siempre y lo vamos a seguir aplicando con los nuevos momentos evolutivos que vamos enfrentando. ¿Qué nos ayuda además? La meditación tal vez, respiración profunda, ejercicio. Sí, sí, las tres cosas. Creo que en el momento que uno tiene esa aprensión y esa reacción de miedo, es muy importante ahí en la respiración. Extender la expiración baja un poco esas palpitaciones que sentimos cuando sentimos el miedo agudo. El ejercicio, por supuesto, es algo que también, cuanto más invertimos en nuestro cuerpo, más después nos vamos a beneficiar. Sí. Y por ejemplo, cuando se acelera el corazón, ¿no?
acelera el corazón, sentimos que se nos viene el mundo encima. Tienes dificultad al respirar, mientras atraviesas por ese miedo tan, tan profundo, paralizante. ¿Qué recomienda hacer en ese momento? En ese momento, lo más importante es una inspiración profunda, sostener la respiración 3 segundos y después extender la expiración. Es una práctica de respirar, inhalar, esperar 3 segundos y después extender la expiración. O sea, inhalo y luego exhalo. Más, aún más tiempo, más, hasta el final. Hasta el Muy final. importante, Denise, entender, estamos hablando con gente de cierta edad que tienen que ir al médico y chequearse la tiroides, el corazón y cosas médicas. Cuando hablamos de miedo, yo estoy asumiendo que la gente tiene un examen físico hecho por su doctor. Claro, absolutamente. Absolutamente, y eso hay que tenerlo muy claro. Hablando del juego de la vida es un juego. Siempre el ser humano desea ganar y tener éxito, sin embargo, muchas veces tiene miedo. Hablemos del miedo al éxito y el miedo al fracaso. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al éxito? A cualquier edad, por cierto. Sí, es cierto. Y sabemos de una tenista famosa argentina que ella decía que siempre perdía en la final porque le tenía terror a hablar con los periodistas, por ejemplo. A hablarle a los periodistas. Qué cosa, ¿no? Qué terrible. Y bueno, ¿por qué le tenemos miedo al éxito? Y por otro lado, al fracaso. Bueno, yo creo que tendríamos que hablar de este éxito. Creo que uno tiene éxito cuando es bueno en algo y sobre todo cuando el momento en el que estamos viviendo, eso se valora. Creo que si uno hace bien las cosas, a eso no hay que tenerle miedo, a conectarse en hacer bien lo que uno hace y hacerlo con mucha presencia. Creo que el miedo al éxito viene cuando uno ya se pone un poquito más con apetitos que producen ansiedad, porque tal vez son apetitos de ser famoso, por ejemplo. Pero creo que hay que focalizarse en hacer bien las cosas. El éxito es totalmente secundario. Si uno se focaliza a hacer bien las cosas en el momento que las hacemos, no aparecen tanto los miedos. El miedo es cuando uno se separa de la acción que estamos haciendo y se pone a pensar en lo potencial de el éxito o el fracaso, porque es la misma forma de pensar. Pero creo que en el momento que estamos haciendo algo hay que hacerlo con mucha conciencia, con mucha integridad. El éxito es secundario. Y ahí rompemos un poquito esa sensación de miedo en lo que hacemos, obviamente. Claro, claro, porque claro, el éxito y el fracaso pudiéramos decir que son como los dos lados de una misma moneda o Dos lados de una forma de pensar. Hoy, yo como psiquiatra, estamos hablando del pensamiento y de lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, es la misma forma de pensar en el resultado y no en lo que estamos haciendo. Esa separación es lo que da lugar a que crezca ese monstruo que es el miedo. Y hablando del monstruo que es el miedo, tenemos el autosabotaje. Tenemos que lograr tal cosa, pero entonces hago todo lo contrario. Tengo que perder peso, pero no. Entonces voy a comer de más. Me tengo que preparar para un examen, pero qué sé yo, me voy de farra, me voy de fiesta. O me distraigo con el miedo, entonces no puedo estudiar porque estoy con ansiedad y con mucho miedo. ¿Cómo rompo con ese ciclo? El sabotaje es una especie de puntada para atrás que uno da cuando está cosiendo una tela. Sería importante hablar con un profesional para no seguir saboteándose en eso o enredándose en este nudo que es el miedo de sensibilidades personales, de protección a un miedo que uno a veces tiene adentro, lleva adentro desde muy temprana edad y de vuelta esa cortina de humo. El sabotaje tiene como varias capas de complejidad que yo diría que no lo enfrentemos solos porque es real y es muy importante hablar con un profesional porque en esos tropezones uno se puede lastimar además, porque realmente cuando uno está en esa línea de saboteo es tan fuerte la pulsión que nos lleva a eso que nos podemos lastimar y hay que tener cuidado. Entonces podemos decir que el miedo es ineludible, pero que es parte íntegra de nuestro ser
que además ayuda a defendernos, a protegernos. O sea, que el miedo, yo no sé si puedo decir que es saludable, pero que no hay que tenerle miedo al miedo. Muy bien dicho, Denise. Has resumido muy bien esto de entender que uno lo tiene adentro y es como algo que hay que empezar a conocer, darle los colores que tiene, el tamaño que tiene las situaciones que enfrentamos y empezar a conocerlo para ver cómo lo empezamos a meter en una cajita, lo ponemos en un cajón y nos vamos de viaje a Italia. Eso me encanta, eso me encanta. Me llevas contigo. Muchísimas gracias, la doctora Bárbara Lili Ponieman. Doctora Lili, le agradezco de corazón esta conversación. La verdad que a mí me ha iluminado muchísimo, muchísimo. Gracias a ti y recuerda, si te gustó el contenido, si te gustó esta conversación, escríbeme, comenta, díselo a tu familia, a tus amigos, a todo el que te rodea y por supuesto síguenos. Toca la campanita, así que te inscribes y cada vez que tengamos una conversación que es semanal y es para ti, así estás enterada y nos sigues y tenemos una mejor vida, más sana y sin miedo a cualquier edad. Hasta la próxima.